La fiesta de la dedicación nos habla de los días pasados y nosotros como pueblo de Dios no podemos desconectarnos de los sucesos de esta festividad en nuestro presente. Usted y yo necesitamos seguir construyendo este puente que une los días pasados con los días presentes. Hayamim Hajem, los días pasados, Basman Hase, con nuestro tiempo. ¿Por qué es tan importante construir un puente con los días pasados, con los días nuestros, los días presentes? Les voy a dar una razón. La razón es porque principalmente muchos de nosotros hemos estado desconectados de nuestra historia. Nosotros tenemos una historia, tal vez tú no la conozcas o tal vez la estás conociendo, la estás empezando a conocer. Es tan importante continuar construyendo este puente milenario porque nos ayudará a comprender más sobre nuestra historia. Hay una frase que siempre digo, que aquellos que desconocen su historia están condenados a repetirla. Nosotros tenemos una historia detrás nuestra del pueblo de Israel y es ahí donde nosotros tenemos que tomar aprendizaje, lecciones, enseñanza, porque es parte de nuestra historia. Y yo quiero hablarte rápidamente de 7 valores que deben de predominar o que deben de estar presentes en nuestra cultura actual como iglesia, como comunidad. Estos 7 valores han estado a lo largo de la historia del pueblo de Israel. ¿Y por qué es tan importante estos valores? Porque estos valores son valores bíblicos y que deben de estar presentes en nuestra generación para así poderlos pasar a una siguiente generación. ¿Quiénes de aquí tienen hijos? Levanten sus manos. La mayoría de los que estamos aquí tenemos hijos, tenemos un legado, tenemos una historia que transmitir a nuestros hijos. Que ese legado y esa historia sea con cada uno de estos valores. El primer valor del cual quiero hablar es de la luz, or. Luz en hebreo se dice or, diga conmigo or. Si usted recuerda, al estar estudiando el libro de Bereshit, los primeros capítulos, el primer capítulo de Bereshit, Génesis, las primeras palabras que el Eterno dijo fueron estas: sea la luz, y fue la luz. Vayomer Elohim yehi or vayehi or. El concepto de la luz es un valor que debe de estar presente en nuestra comunidad y en nuestras familias, porque está presente desde el principio de la creación. Ahora, entiéndame por favor que el concepto luz no es un concepto abstracto. ¿Qué significa un concepto abstracto? Es decir, que cada quien le puede definir como quiera. No. En el hebreo es totalmente concreto, mientras que el español es totalmente abstracto. Si yo voy por cada mesa a preguntar ¿qué significa para ti luz?, cada mesa me va a dar una definición distinta. Eso significa abstracto, cada quien como lo vea. Pero la Biblia, que fue escrita en hebreo, sabemos que es totalmente concreto. Y este valor de la luz es un concepto concreto. ¿Qué se refiere con un concepto concreto? Luz significa totalmente cuando tú compartes algo de ti a otra persona. Digo conmigo, luz significa cuando yo comparto algo mío con otra persona. ¿Sabías que si yo tengo una vela esta noche, si yo tuviera una vela en mi mano y está prendida esa vela, y me acerco con Ricardo López, que tiene una vela en su mano, y yo quiero encender la vela de Ricardo López, ¿sabes que mi vela no se vería afectada si yo comparto luz con él? ¿Sabías eso? Mi vela va a seguir ardiendo y por consiguiente ahora va a empezar a arder la vela de Ricardo López. Ese es el concepto de la luz. Cuando una persona enciende su vela con el fuego de otra vela, la segunda vela gana y la primera no pierde nada.
Ese es el concepto de la luz. Cuando tienes para compartir lo que tienes dentro. ¿Y qué es lo que tenemos dentro? Tenemos un montón de cualidades positivas, las cuales podemos compartir con otras personas. Esa es la luz. ¿Cuál es tu luz para compartir? La luz que tienes dentro son esas cualidades positivas con las cuales el Eterno Todopoderoso te dotó. ¿Sabes? El apóstol Pablo lo dice a la iglesia de Gálatas, a la iglesia de Galacia, lo dice de esta manera en el capítulo 5. Lo conocemos como el fruto del Espíritu. Y tú sabes que el fruto es para compartir. El fruto no es para que te lo quedes, el fruto es para que lo puedas compartir. Las palabras del apóstol Pablo son estas. Gálatas 5:22 dice: en cambio, el Espíritu nos hace amar a los demás. ¿Sabes que esa es una cualidad que ha puesto el Eterno dentro de nosotros cuando podemos amar a los demás? Dice aquí: estén siempre alegres. ¿Sabes qué es otra cualidad? Quizá no en todos, pero en algunos de ustedes está esa cualidad de que siempre están alegres. Y qué gusto poder encontrar ese tipo de personas que siempre tienen una sonrisa y siempre tienen algo que decir, algo agradable. Te gusta estar con esas personas. Esa es la luz que tú puedes compartir. Y dicen aquí: y vivir en paz con todos. Hay personas que son pacificadoras, que no les gustan los problemas y que les gusta estar sembrando paz, les gusta ser mediadores. Esas son cualidades que te ayudan a ti a compartir. Luego dice aquí: nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. No olvidemos, el valor de la luz es un valor que debe estar presente en nuestra casa para transmitirlo a la siguiente generación. Segundo valor, el valor de la identidad. La palabra seud en hebreo es identidad. Qué importante es este valor, porque por este valor de la identidad es que los macabeos hace más de 2000 años que se levantaron a luchar contra el ejército greco-sirio. ¿Por qué? Por defender su identidad. Quien no ha descubierto su identidad, esa persona no ha entendido que fuiste creado para vivir en comunidad. ¿Sabías eso? Parte de la identidad que todos nosotros tenemos como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios, es que fuimos creados para vivir en comunidad. Y el concepto identidad abarca distintos elementos esenciales, necesarios para nuestro caminar. Cuando una persona no entiende su identidad, ¿sabes qué es lo que hace una persona que no entiende o no tiene clara su identidad? Se empieza a aislar, no se siente parte de. Y este es un tema, porque dentro del pueblo de Israel, el vivir en comunidad es parte del chip, es parte del gen de ser parte del pueblo de Dios. Tú dices: soy parte de. No estoy aquí para sentirme ajeno, no estoy aquí para aislarme socialmente, emocional o espiritualmente de los demás. De hecho, a la gente que se aislaba del campamento del pueblo de Israel se les consideraba un hereje. No importa si esa persona guardaba todos los mandamientos, pero si esa persona le gustaba estar aislada, esa persona no estaba totalmente cumpliendo con la Torah. Porque ¿cuántos saben que los mandamientos son para cumplirse en comunidad? Es decir, con la gente. ¿Cómo guardas el mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si ni siquiera le hablas, si ni siquiera te sientas a comer con él, si ni siquiera convives con los demás, ¿cómo vas a guardar el mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta? Los mandamientos nos llevan a ser parte de una comunidad, la comunidad del pueblo, el pueblo de Dios. Identificarte como parte del pueblo del Eterno es la base para guardar sus mandamientos. Por eso les pido que el segundo valor que necesitamos agregar a nuestras familias y a nuestro caminar es el valor de la identidad.
tenemos una identidad. No somos una iglesia desconectada de todas las demás. Somos una iglesia que somos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos una misión, tenemos un propósito, y todos los que estamos aquí estamos conectados los unos de los otros. Al sentirme con la identidad del pueblo de Dios, yo me puedo relacionar con la historia del pueblo de Israel, porque la historia del pueblo de Israel es mi historia. Quitémonos de la mente esas teologías que han llegado a suplantar dentro del cristianismo, donde dicen que el pueblo de Israel es una cosa y la iglesia de Cristo es otra cosa. Eso es una herejía, porque Cristo no viene por un pueblo y viene por una iglesia y viene por otra iglesia. Él viene por un solo pueblo, Él viene por una sola iglesia. Todos somos parte del mismo pueblo, y el pueblo que Dios escogió se llama el pueblo de Israel. Y Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo nos dice que nosotros hemos sido injertados en el olivo natural, llámese Israel. Nosotros, siendo un olivo totalmente silvestre, extranjeros, ajenos de los pactos y de las promesas, a través de Yeshua hemos sido injertados ¿en dónde? En el olivo natural, el pueblo de Israel. Usted y yo tenemos una historia, y es la historia del pueblo de Israel. Esa es nuestra identidad. Tercer valor, el valor del heroísmo. Este es otro valor implícito dentro de las familias del pueblo de Israel, que ha estado presente de generación en generación. Y cuando hablo de heroísmo, no me estoy refiriendo solamente al concepto meramente militar, el concepto de una victoria militar. No me refiero solamente a eso, sino me refiero al concepto heroísmo, porque donde encuentres un héroe, ahí habrá un sacrificio en beneficio de los demás. Eso es un héroe. Un héroe es aquel que es capaz de sacrificar algo de sí mismo por el bien de los demás. Ahí están los verdaderos héroes. Entonces, la antítesis del heroísmo es el egoísmo. Heroísmo versus egoísmo es totalmente opuesto. Una persona egoísta puede ser muy valiente, pero nunca podrá llegar a ser un héroe. Sí, puede ser muy valiente, pero ser muy egoísta. Pero si en realidad eres una persona que se sacrifica por el bien de los demás, ese atributo ético te hace ser un héroe dentro de esta sociedad y dentro de esta comunidad. ¿Qué es lo que sostiene el heroísmo? El amor al prójimo. ¿Por qué me sacrifico yo? ¿Por qué se sacrificas tu papá? ¿Por qué te sacrificas tu mamá? Lo haces por el bien de tus hijos, por el bien de tu familia. ¿Por qué sacrificarnos nosotros dentro de esta comunidad? Por el bien de todos, por el bien de esta comunidad. Escuchen las palabras del rey David en el Salmo 16:3. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Pongan atención a esta frase del siervo David. El rey David dice estas hermosas palabras porque el siervo David tenía hombres que inspiraban su vida. Increíble, ¿no? De por sí ya David en sí es un hombre que nos inspira a nosotros. Bueno, él tenía otros hombres que lo inspiraban a mí. Dice: en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Esos personajes me inspiran a mí, dice el rey David. Los verdaderos héroes como Abraham, como Noé, como Moisés. Esos son los héroes que inspiraron a David Hamelech, al rey David, a ser el hombre que llegó a ser. Escúchame bien, hay dos cosas principales que te van a influenciar en esta vida. Número uno, los libros que lees. Eso es importante, la lectura. Tenemos que ser gente que lee, porque eso va a influenciar mucho nuestra vida. Y la segunda cosa o elemento que logra influenciar y modelar nuestra vida son las personas a las cuales admiramos. ¿Cuáles son las personas a las cuales tú admiras? Pero mejor aún, ¿tú eres una persona a la cual otros admiran?
Puedes buscar ser una persona, ser un héroe, y entiéndase por héroe una persona a la cual otros pueden admirar porque ven en ti grandes rasgos, ven grandes cualidades en ti que dicen: yo admiro esto y esto de mi hermano. El Salmo 60 versículo 12 dice: con Dios haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos. Vamos por el cuarto valor: milagros. Milagros en hebreo es nisim, plural, nes, singular. Este es otro valor implícito. Milagros es un valor implícito dentro de las familias del pueblo de Israel y que debe estar presente en nosotros. Alguna vez una persona le preguntó a un hombre de Dios y le dijo: ¿es cierto que Hanukkah es una temporada donde Dios hace milagros? ¿A poco sí es cierto eso, que en Hanukkah hay milagros? Este hombre sabio le volteó a ver y le dijo: no estás listo para recibir un milagro, porque quien cree que puede recibir un milagro todo el tiempo está listo para recibirlo, pero la incredulidad te niega, te bloquea para poder recibir un milagro. Escúchame bien, colectivo 7, un milagro no te da fe, más bien sostiene la fe que ya tienes. Entonces hay gente aquí que a lo mejor puede pensar que si recibe un milagro, ahora sí voy a empezar a creer. Si Dios cumple este milagro, este deseo de mi corazón, ahora sí voy a empezar a creer. No funciona así. Es al revés. Tú empiezas a creer, tú empiezas a confiar, le crees a Dios, y entonces tú estás listo, estás abierto para recibir un milagro. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, me llama la atención porque los discípulos les traen un hombre, viene con su hijo que tiene un demonio, y el hombre viene acongojado porque su hijo está muy mal físicamente. Este demonio lo está haciendo pedazos, y este hombre viene con los discípulos y les dice: ayúdenme. Y los discípulos de Jesús intentan sacar el demonio de ese joven, pero no lo lograron. Este hombre está molesto, este padre está molesto porque se supone que son discípulos de Jesús. Y entonces viene Yeshua y este hombre se queja y le dice: se los traje a tus discípulos, pero tus discípulos no pudieron. Y este hombre dice esta frase: si tú puedes hacer algo, te pido que me ayudes. Y escuchen las palabras de Yeshua, de Jesús, Marcos 9:23. ¿Cómo que si puedo? Este hombre le dice a Jesús: si tú puedes, ayúdame. Y Jesús le dice: ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno, ¿qué? Cree. Dilo conmigo: todo es posible si uno cree. Y no estoy hablando de la superfe, estoy hablando de una fe que es acorde a la palabra de Dios, una fe que está alineada a los mandamientos de Dios. Eso te prepara, eso te capacita para que tú puedas recibir un milagro. Te pido que te pongas en pie. Si tú eres una persona que este año ha estado caminando en fe, buscando obedecer los mandamientos del Eterno, te digo algo: estás listo para recibir un milagro. Si este año te has venido esforzando, a lo mejor tropezaste, te volviste a levantar y continúas y sigues buscando, buscas alinearte, apegarte, ser una persona más bíblica. Te digo algo: tú estás preparado para recibir un milagro. Hace algunos días, el viernes pasado, en el Shabbat, en la Parashá, les decía que el mes de Kislev, que precisamente concluyó el día de ayer, es un mes especial. El mes de Kislev es el 9º mes dentro del mes calendario bíblico, calendario de Dios. ¿Por qué es tan especial? Porque dentro de este mes
se suscitaron grandes milagros. Uno de los milagros que se suscitaron es que Esdras y Nehemías y toda su compañía lograron la restauración del templo posterior al exilio de Babilonia. Eso fue un gran milagro para ellos, reconstruir nuevamente la ciudad. ¿Qué otro milagro encontramos? El suceso de Hanukkah, de los macabeos venciendo al ejército greco-sirio, como un puñado de campesinos, lo digo con todo respeto, ellos no son gente de guerra. ¿Cómo es que ellos lograron vencer a uno de los ejércitos más sobresalientes que había en ese momento en la tierra? Eso es un milagro. Y uno de los mayores milagros que sucedió en Hanukkah es la concepción de Yeshua, un 25 de Kislev. El milagro mayor es que el Hijo de Dios fuera concebido en un instrumento llamado Miriam, María en español, el cual fue el instrumento que Dios usó, una mujer, para traer la luz a este mundo. Estamos hablando de 7 valores que deben de estar presentes en esta generación, porque lo han estado en las generaciones pasadas, que son parte de nuestra historia, la historia del pueblo de Israel. Nuestra historia como pueblo debe tener presente estos valores. Hemos hablado del valor de la luz, hemos hablado de la identidad, hemos hablado del heroísmo, hemos hablado de los milagros, y quiero hablarte de un quinto valor. El quinto valor es influencia o liderazgo. Van de la mano. Influencia y liderazgo siempre van de la mano. Escucha esta frase de Albert Einstein. Dice: líderes son aquellos que logran que las personas promedio hagan cosas extraordinarias. Que personas promedio hagan cosas extraordinarias. El ser influencia, el ser líderes, está dentro del gen del pueblo de Dios. Cuando Dios escoge al pueblo de Israel de ser un pueblo insignificante, Dios lo llama a ser un pueblo que se convierta en luz de las naciones, que se conviertan en cabeza y no en cola. Esto es parte de la influencia que debe estar presente como valor dentro de nosotros como iglesia y como comunidad, y que debemos de transmitir a nuestros hijos e hijas, que estamos aquí para hacer una influencia positiva en este mundo y no ser influenciados nosotros. Si ustedes recuerdan, ese es uno de los valores que mantuvo vivo al pueblo de Israel cuando fueron atacados por esta influencia griega, que era muy atractiva, era tan abrasiva esta filosofía, pero los macabeos mantuvieron su influencia y no se dejaron influenciar por estas falsas ideologías. Liderazgo debe estar presente e influencia en nuestras casas. Papá, mamá, ustedes somos nosotros los que tenemos que influenciar a nuestra descendencia. Escuchen el liderazgo y la influencia de un hombre como Josué. Josué 24, versículo 15. Escuchen sus palabras. Él está parado en una brecha, Josué, donde tiene por un lado al pueblo de Israel y él los está confrontando, pero tiene del otro lado a su familia, y él toma una decisión y él dice lo siguiente. Le está diciendo al pueblo de Israel: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del río Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Y esto es liderazgo. Josué dice: pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Esta es la mayor influencia que tú tienes que cobrar sobre la vida de tus hijos. No importa si la mayoría está haciendo una cosa, lo hemos dicho, el hecho de que muchos lo hagan no significa que sea lo correcto. Es que todos lo hacen, sí, eso no significa. Dios no es Dios de las mayorías. Dios es Dios de un remanente fiel, llamado y escogido. Eso es lo que tenemos que moldear en la vida de nuestros hijos. Somos influencia. No venimos aquí a ser influenciados, sino a ser la influencia. Mas yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Quiénes están conmigo? Número 6, el sexto valor: educación.
Este es importantísimo. Siempre en el pueblo de Israel el factor educación, el valor educación está presente. Hace algunos días les platicaba yo, durante toda esta serie que tuvimos sobre Hanukkah, les decía que Hanukkah tiene 3 letras que comparte con la palabra educación: Het, Nun y Kaf. Hanuk y Hinuk quiere decir educación. Hinuk quiere decir educación. Hanuk quiere decir dedicación. Ambas palabras se combinan y ambas palabras tienen que ver, porque la educación no es la que el gobierno nos ofrece. Educación no es la que la cultura, los medios y las redes sociales nos dicen. Educación es lo que tomamos nosotros de la Escritura. Aquí está la cultura, aquí está la educación que el Eterno nos dejó para nosotros como su pueblo. Deuteronomio capítulo 4 versículo 6 dice lo siguiente: el Eterno en su Torah les dice a su pueblo, a nosotros: obedézcanlos y pónganlos en práctica. Se refiere a los mandamientos, a los mitzvot. Y escuchen esto: así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellos oirán todos estos preceptos y dirán: en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Cuando la gente ve que tú practicas y guardas los mandamientos, abrazas los mandamientos del Eterno, ahí hay sabiduría, ahí hay inteligencia. Y la gente a tu alrededor, la expresión que tienen que decir: qué pueblo tan inteligente, qué pueblo tan sabio, qué pueblo tan educado es este. Hasta la fecha, nadie en el mundo puede explicar cómo apenas siendo 14 millones de judíos en todo el mundo, piensa en esto, apenas si son 14 millones de judíos en todo el mundo, sin embargo ellos ya han ganado 170 premios Nobel. Siendo apenas ellos 14 millones de judíos en todo el mundo, y ellos tienen 170 premios Nobel. No quiero comparar, pero no estamos dentro del ranking de los premios Nobel. Incluso los acérrimos enemigos del pueblo de Israel, si juntamos a todos los enemigos de Israel, hacemos 1,000 millones. Y entre todos esos 1,000 millones apenas si juntan 8 premios Nobel. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, el Señor cumple su palabra. Cuando ellos abrazan los mandamientos y guardan los mandamientos, ahí hay sabiduría, ahí hay educación. Y eso es lo que me gustaría que estuviera presente y siga presente en la vida de nuestra comunidad y de nuestras familias. Educación. Tenemos que ser un pueblo educado. Tenemos que ser una comunidad educada que guarda los mandamientos, porque ahí está la verdadera sabiduría. Sabiduría no es conocimiento. Sabiduría es ver la vida desde la perspectiva de Dios. Cómo Dios está viendo la vida. Cómo Dios dice que funciona la vida. ¿Acaso Él no sabe cómo funciona la vida? Por supuesto, Él lo sabe todo. Él creó la vida y sabe cómo funciona. Último valor: esperanza. Y con esto cierro. Otro valor implícito dentro de las generaciones pasadas de nuestro pueblo: la esperanza. La esperanza es un valor que siempre debe estar presente en nuestras casas para no desconectarnos de nuestra historia. La esperanza es un valor. Hay una historia de un hombre judío, rabino, que en las afueras de la ciudad, a altas horas de la noche, él venía de regreso después de haber estudiado la Torah todo en la tarde, y era una hora alta, y él viene de regreso caminando hacia su casa. Ya es de noche, ya es muy avanzada la noche, todo está tan oscuro, y sin embargo él logra ver que en una ventana pequeña hay una pequeña luz que está brillando en esa ventana. Él curiosamente va y se acerca a la ventana y se da cuenta que es un zapatero que está tratando de arreglar un zapato. Lo está reparando con su martillito, con sus clavos y una pequeña vela. Este rabino se acerca a este hombre y le dice: ¿qué haces trabajando
a tan altas horas de la noche? Y me encantó la respuesta. Este hombre que está trabajando en su zapato, él dice: mientras esté la vela ardiendo, yo seguiré trabajando. Y este es un gran mensaje para nosotros, que mientras la luz existe en nuestra vida, nosotros tenemos que seguir trabajando, nosotros tenemos que seguir avanzando. Tenemos esperanza, tenemos un glorioso futuro que nos espera y que nos aguarda. No hay razón, no hay motivo para detenernos, iglesia. Tenemos que continuar, tenemos esperanza. La fiesta de Hanukkah es conocida como la fiesta de la esperanza. Y te voy a decir por qué. Porque no solamente fue el milagro de que los macabeos vencieron al ejército greco-sirio, no solamente fue el milagro de que solamente había una botellita de aceite para que pudiera prender un día la Hanukkah y duró 8. Además de eso, otro de los grandes milagros que trajo esperanza a todo el pueblo de Israel es el siguiente. ¿Sabías que posterior a la festividad de Hanukkah pasó alrededor de un siglo para que nuevamente el pueblo de Israel tuviera que sufrir la opresión, pero ahora del pueblo romano? Y esa es la razón por la que algunos dicen: no hay que celebrar Hanukkah porque parece que no sirvió de nada, porque después de celebrar Hanukkah y la libertad y la dedicación, llegaron los romanos un siglo después y nos volvieron a oprimir. Y algunos podrían pensar: no tiene sentido, aparentemente. Pero te voy a decir cuál es el mayor valor dentro de todo esto. Se llama esperanza. No, ellos encontraron que no había razón para no celebrar Hanukkah, porque aunque el templo fue destruido, aunque las casas de muchos fueron destruidas, hubo algo que no se destruyó, y ese fue la esperanza. Podrán destruir todo lo que quieran, pero la esperanza se mantuvo intacta dentro del pueblo de Israel. El himno nacional del pueblo de Israel se llama Hatikvah. Digan conmigo: Hatikvah. Ha es el artículo, tikvah significa esperanza. Hatikvah, la esperanza. Así se llama el himno nacional de Israel. Cuando tengan tiempo, escuchen el himno, vean la traducción. Es una hermosa letra. Hay una frase dentro del himno nacional que es Otlo abda tikvateinu. Otlo abda tikvateinu. Y quiere decir: no se ha perdido nuestra esperanza, o nuestra esperanza no se destruye. ¿Saben por qué? Porque dicen: mientras haya un alma judía ardiendo, eso será suficiente para que contagie a los demás. La esperanza no se destruye. Mis hermanos, se vienen tiempos fuertes, se vienen tiempos, ya los estamos viviendo, donde la persecución social, psicológica, filosófica está arremetiendo duramente, no solamente al mundo, al cuerpo de Cristo lo están sacudiendo. Hoy el cuerpo de Cristo lamentablemente está envuelto en chismes, en rumores, en cuestiones donde los líderes no tienen la autoridad moral, lo decía la otra vez, para pararse y defender la iglesia de Cristo. Pero aquí en Puebla podemos encontrar que nosotros somos parte de una comunidad que abraza la luz, que abraza los valores que nos enseña la palabra de Dios, y uno de esos es la esperanza. Mientras haya una esperanza en el corazón de cada uno de nosotros, se mantendrá ardiendo la palabra de Dios en nuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19, con esto termino. Este último versículo dice así: el apóstol Pedro dice: debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes.
Amén. Ese es mi deseo esta noche como pastores de esta congregación, es que nunca perdamos la esperanza. Las cosas podrán ponerse quizá complicadas, difíciles, pero siempre mantengamos en nuestro corazón que los que confiamos en Él tenemos un buen futuro, una buena esperanza. Quienes dicen amén, dale un fuerte aplauso al Eterno. Aleluya. Bendito sea.